Y bueno, la información que nos llega es que vamos a efectivamente poder hablar con el compañero Leónidas Issa desde Ecuador. Leónidas, ¿estás ahí? Saludos cordiales, estimados compañeros, compañeras, estimados amigos. Bueno, muchísimas gracias, Leónidas. ¿Vos me escuchás bien? ¿Cómo va, Leónidas? La escucho. Perfecto. Dale, Ser. Bueno, la primera pregunta es que nos cuentes, se están viviendo días muy, muy agitados allí en Ecuador, ya un mes de paro, que nos cuentes cómo está la situación hoy, de acuerdo a tu experiencia. Te presentábamos hace un rato que has sabido ser presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, en tiempos de la otra rebelión muy grande de octubre de 2019, que nos cuentes ahora cómo está la situación y qué similitudes y diferencias tiene con aquella revuelta. Bueno, estamos en un momento muy complejo en el Ecuador. Efectivamente, desde el 2017 con mayor fuerza, en este momento, perdón, estamos intentando resolver el problema de la energía del teléfono, si no se me va a apagar. Un momentito, por favor. Ok, estamos bien. Ya, ahora estamos bien. Desde el 2017 hay un problema instalado en el Ecuador, seguramente esto pasa también a nivel continental, donde el modelo de las élites económicas y políticas, acá en el Ecuador, la oligarquía, la derecha, han tomado fuerza desde el 2017. Y esto provocó en el 2019 un gran estallido social con elementos centrales de la sobrevivencia de la gente. En este caso, el decreto 883, que significó el incremento del precio de los combustibles. 2022, de la misma manera, en este modelo que han venido insistiendo desde el 2019 con mayor fuerza. Digo 2017 porque en el 2017 el presidente Moreno decidió tomar el rumbo para aceptar la imposición del Fondo Monetario Internacional. Y lógicamente, como firmó, aceptó, 2019 fue un estallido social. Concluido el periodo del señor Moreno, viene Guillermo Lasso, viene con la misma receta, con la misma imposición. Por ello debemos entender que el Ecuador en este momento está sometido a un modelo externo, este modelo de imposición del Fondo Monetario Internacional que no ha variado en estos últimos 8, 9 años. En ese proceso, lógicamente, los sectores populares, las clases medias, los sectores empobrecidos, somos los que más quedamos afectados por la imposición de este modelo perverso que es del Fondo Monetario Internacional y el neoliberalismo. Entonces, al día de hoy, es la continuidad de esa receta. 2025 tiene que entender la comunidad internacional, no es otra acción, sino que continuó las políticas de Moreno, políticas de Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa. Lógicamente han logrado tejer una estrategia en estos 7, 8 años, han logrado tejer esta estrategia para paliar a los sectores populares del Ecuador. Bien, Leónidas, gracias por este panorama. ¿Qué diferencias encontrás entre esa última revuelta tan grande de octubre de 2019 y la actual? Porque, digo, aparecen allí algunos factores nuevos. Esta comunicación la estamos pudiendo hacer gracias al querido compañero Manuel Rosenthal, de Pueblos en Camino, que es un querido compañero, y él también marca en algunas de sus intervenciones sobre los casos que estamos teniendo en nuestros territorios latinoamericanos, también la presencia del narco como un problema y como un actor nuevo. Entonces, preguntarte un poco cómo está ese contexto y qué diferencias encontrás en relación a las bases populares en relación a esta respuesta, teniendo en claro que los gobiernos, la política de arriba sigue siendo la misma y esta continuidad como vos marcás. A ver, creo que 2019, 2022, sobre todo hay un aprendizaje para el campo popular, pero también hay un aprendizaje del Estado, de las élites económicas y políticas. ¿Cuáles serían como las diferencias ahora? Hay un incremento brutal en relación al 2019, sobre todo 2022,
un incremento brutal de la fuerza, del monopolio de la fuerza, que en este caso controla el Estado, el gobierno por ende. Ahora lo que hemos visto, hay nuevas estrategias. Estas estrategias de someter a los pueblos en el mismo territorio, no permitir ni siquiera una marcha en las calles. Un primer espacio que se puede manifestar automáticamente está militarizado, está con la Policía Nacional, incluso control con drones, un proceso de persecución a los dirigentes, inventando procesos judiciales. Prácticamente hay un monopolio del manejo de la fuerza, pero también hay un monopolio del control de las entidades del Estado. O sea que no hay independencia de funciones de los diferentes poderes del Estado. Entonces yo creo que este aprendizaje, estas diferencias del 2019-2022, lo que han hecho es arremeter con mayor fuerza en contra de los sectores populares que estamos luchando en las calles. Sí, se ve un nivel de represión enorme en las imágenes que llegan. No sé si, Guille, querés meter alguna pregunta al compañero Leónidas. No, por ahí preguntarte, Leónidas, un poco, te imaginarás que acá en Argentina estamos viendo situaciones parecidas, con muchas similitudes, y la información que llega acá son intentos por parte del gobierno de avanzar con proyectos extractivistas vinculados al petróleo y a la megaminería, y un poco preguntarte qué vínculos hay entre esos proyectos y el plan del Fondo Monetario ahí en Ecuador. El gobierno nacional, como dije, en paquete vienen los 3 últimos gobiernos. Este último firmó 43 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué es este acuerdo? Para seguir sometiendo, que generan créditos desde el Fondo Monetario Internacional, otras multilaterales también. ¿Para qué? Para tener controlado políticamente. Aquí, entre comillas, se pretende decir que Norteamérica, el Fondo Monetario Internacional, está apoyando económicamente. No, no es verdad. Los únicos beneficiarios en todos los créditos que hacen en las multilaterales son los intermediarios, los que están tras de los negocios de los bonos globales o los diferentes tipos de bono, o las renegociaciones o las negociaciones de la deuda externa. Son los que ganan. Prácticamente en estos 43 acuerdos debemos 6 hay puntos los más jodidos para los ecuatorianos. Primero, la eliminación de los subsidios a los combustibles. 1.300 millones de dólares más o menos significa los subsidios, entre comillas, porque nosotros hemos dicho, si el petróleo es nuestro, si la capacidad de producción instalada en la refinería en el Ecuador, en Esmeraldas, tenemos aproximadamente de 35% de capacidad de producción en el mismo Ecuador, y además de eso es empresa pública. ¿Por qué siguen situando el discurso de que es subsidios? Si es nuestro petróleo, si es nuestra refinería, si tenemos esas condiciones de producción, lo mínimo que debemos hacer como propietarios de nuestros medios de producción, tiene que el combustible ser más barato como factor de producción para el resto de la economía. ¿Pero qué pretenden en este momento? Con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional es que el mercado de combustibles sea controlado por las empresas privadas. En este momento, la empresa más importante de producción en el Ecuador es Petroecuador. Mueve entre 8.000 a 10.000 millones de dólares en el año. Y lo que pretenden es, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para seguir recibiendo los créditos, ¿cuál es? Simplemente hay que dar paso a las privatizaciones. Hay que dar paso a la privatización del petróleo, la producción en crudo. Hay que dar paso, en este caso, para que eliminemos la capacidad de producción de refinar en el Ecuador, para dar paso a la importación de combustibles y, lógicamente, instalar al precio del mercado internacional. ¿Qué más del Fondo Monetario Internacional ha impuesto? Hacen un seguimiento en el sistema de seguro social, en el BIES, que hace días una normativa acaban de dar paso para que se privatice para que se privatice el fondo, el banco de los afiliados. ¿Para qué? Simplemente para garantizar negocios para los grupos económicos. ¿Qué más tenemos?
en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno nacional, para pagar la deuda externa, se compromete a garantizar 6 proyectos nuevos mineros en el Ecuador, que estamos hablando aproximadamente de 1.800.000 hectáreas, y no quedan allí, sino como dicen que estamos debiendo tanta plata, ellos a cambio, en este momento, aperturan a un siguiente catastro minero. Están previendo llegar a 4.500.000 hectáreas, que aproximadamente sería el 20% del territorio nacional. ¿Qué más? Dentro del sistema financiero en el Ecuador hay 3 tipos de sistema financiero: público, privado y comunitario, las cooperativas de ahorro y crédito. Con la veeduría del Fondo Monetario Internacional, las cooperativas que están en el segmento 1, 2, 3 y 4, las de 2 para abajo, simplemente están en proceso de liquidación, están cerrando con el acuerdo con la veeduría, del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la intención? Que en el mercado, en este caso financiero, los que están sosteniendo la economía real son las pequeñas cooperativas de ahorro y crédito, los banquitos comunales, que más o menos, según el informe de la Superintendencia de Bancos, más o menos está moviendo en este sector 19.000 millones de dólares. ¿Cuánto mueve la banca privada? 39.000 millones de dólares al año. Entonces, lo que están viendo es que la economía popular y solidaria, la pequeña, mediana economía, las cooperativas de ahorro y crédito, que aproximadamente en el Ecuador en este momento tenemos 463 cooperativas, bancos pequeños, cooperativas, que en este caso estarían moviendo la economía real, sobre todo en los sectores más vulnerables. Entonces, esta veeduría, lo que estamos viendo es que ese mercado está siendo competitivo, por lo tanto deben garantizar para los grandes grupos económicos, para el sistema financiero especulativo. Pero además de eso no quedan allí. Para poder seguir moviendo todo esto, ponen de garantía, ¿no es cierto?, los fondos, la reserva internacional. ¿Para qué? Para decir que está bajando el riesgo país, que no pasa mayor cosa en el Ecuador y estamos yendo bien en la economía. Cuando eso en la práctica es nulo, es mentira. Los sectores empobrecidos en el Ecuador cada vez más pobres. De acuerdo a las estadísticas, el 32% de la población ecuatoriana está con la pobreza estructural. Eso significa aproximadamente 5 millones de personas que estarían viviendo con $3 al día, $91.50 al mes. 2 millones de personas estarían viviendo con 1 a 2 dólares cada día. Estamos hablando de 30 a 60 dólares al mes. Y el efecto del incremento del precio de los combustibles con la imposición del Fondo Monetario Internacional, ¿a quién afecta? ¿Los que tienen vehículos, tractores, camiones? No, es al sector más pobre, o sea, a los 5 millones de ecuatorianos que tendrían que vivir con $3 al día, o a los 2 millones de ecuatorianos que viven con 1 a 2 dólares al día. Y el incremento del combustible en este momento es del 56%. Como un promedio estamos hablando un incremento de 32% a 40%. Pongámosle 32%, $32. Se pueden imaginar, si en este momento hay familias, estas 2 millones de personas ganan $60 al mes. Si incrementas $32, prácticamente es letal a los sectores más empobrecidos. Si tienes $91.50, incrementa $32, es letal para este sector. Todo esto está configurado con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y en la práctica realmente el gobierno nacional no ha tenido soberanía para decidir con los ecuatorianos. Lo que ha hecho es utilizar de manera infame, de manera grotesca, de manera violenta el monopolio de la fuerza para enfrentar, liquidar, asesinar a nuestros compañeros en la movilización, porque estamos enfrentando este modelo devastador. Muy claro, Leónidas, te agradecemos. Preguntarte un poco cuál es el rol que vos crees que está cumpliendo hoy la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, que es un movimiento muy fuerte, muy poderoso, que ha sido protagonista de otras revueltas, ¿no? La de 2019 y la de 2022. Preguntarte qué rol está teniendo hoy en este contexto, que es muy parecido, pero también agravado en relación a aquellas otras situaciones. En este momento es la CONAIE
la organización nacional la que convocó a esta movilización, este paro indefinido. Lógicamente, está situado la reacción popular en una provincia, en la provincia de Imbabura, ya vamos por los 30 días. ¿Qué ha pasado? Esto también sería un factor diferenciado de junio 2022 y 2019. Un factor que diferencia de los dos últimos levantamientos. El gobierno nacional miente. El código de gobierno del presidente Noboa es la mentira como código de gobierno, o sea, permanentemente. Imagínense, él llegó a la presidencia diciendo no vamos a subir los combustibles, y ahora, para paliar esa mentira, ¿qué está haciendo? Ha inventado 18 tipos de bonos, compensaciones que les llaman. En el Ecuador, 450,000 vehículos aproximadamente, carros, camiones, trailers, que mueven con combustible. Y el presidente de la República instala una narrativa falsa que va a compensar a los vehículos y cuando realmente no alcanza ni a 23,000. O sea, estamos hablando ni siquiera al 10% de lo que significaría los vehículos que están moviendo. ¿Qué más? Han entrado a las comunidades con bonos de $1,000, pero no están dando a todos, obligan que rompan la lógica comunitaria, se agrupen en asociaciones, del número de asociados en esa asociación de 20, por ejemplo, están dando a 3, están dando a 5, entonces la lógica es dividirla. ¿Qué más? El gobierno nacional ha incautado 15,000 chanchos del narcotráfico, eso dice él, y que ahora esos chanchos están distribuyendo de comuna en comuna para paliar, en este caso, la reacción popular. Y además de eso, lo que en este momento ha inventado cualquier cosa para desacreditar a los dirigentes. Entonces creo que son como los nuevos factores, digamos, que en este momento no ha permitido tener una lucha nacional. Y en ese sentido, nuestros compañeros dirigentes a nivel nacional, el compañero Marlon y su consejo de gobierno, lógicamente debe conducir sin desarticular los procesos de lucha en el territorio. Pero una de las cuestiones determinantes también, lo que busca el gobierno nacional es encontrar diálogos por separado, romper la estructura nacional, romper las estructuras territoriales, en las cuales hemos pedido no caer en esas trampas que el gobierno nacional pretende imponer. Hacías recién referencia a esto de los narcos, yo te había intentado preguntar hace un ratito eso, si digamos la presencia del narco modifica de algún modo el escenario social de lucha también, algo que sucede en otros países de la región y que está cada vez también apareciendo con más fuerza, incluso aquí en Argentina, donde no era tan visible. Preguntarte si es un factor complejo, nuevo, dificultoso para la organización por abajo de las comunidades y de los pueblos. Sí, completamente, cambia el escenario de la lucha. Si no tuviéramos esta presencia, seguramente habría mayor fuerza en la costa. Como la costa, mayoritariamente la costa está infestado, lógicamente ha detenido la lucha de los pueblos, la lucha de los sectores populares en el Ecuador. Pero asimismo, yo creo, y en este punto, es una estrategia creada por las élites políticas y económicas de nuestros países y articulado a nivel global. ¿Cómo es que desde el 2017 se profundiza el narcotráfico? En este caso, la capacidad de producción en los países, el traslado, países de tránsito como el nuestro y países de consumo. ¿Cómo es que Norteamérica, teniendo 48 millones de drogodependientes, en lugar de declarar un problema de salud pública, que allí no encuentran quiénes son los jefes, las mafias, y resulta que vienen a decir qué tenemos que hacer los países latinoamericanos? Para mí es que hay una estrategia tras de la criminalidad, tras de los grupos de organizaciones delictivas, que en este momento es un factor determinante para la población, pero es un factor político para los grupos económicos y políticos que están dirigiendo nuestro país. Por ello, ahora mismo la criminalidad, más de 6,000 asesinados, se puede imaginar, pero a los jefes no topan. ¿Por dónde está saliendo la droga? Están saliendo en cargamentos de banana. ¿Por dónde? Por puertos y aeropuertos privados. El problema más grande es que mientras esté institucionalizado el narcotráfico en el Estado con los gobernantes, simplemente la gente, los soldaditos de las mafias están enfrentando y listo, simplemente van a asesinar porque finalmente son
son soldados de la mafia y pueden seguir reclutando en esos 7 millones de personas que están con absoluta pobreza. Entonces aquí hay una lógica perversa desde las élites. Lo que quieren ahora es trasladar diciendo que no, el narcotráfico está financiando a las movilizaciones, que la minería ilegal está financiando las movilizaciones. Y no sé si ustedes vieron, el presidente salió a bombardear una loma, una cordillera, en este caso en Buenos Aires, para decir que no, como ya acabó con la minería ilegal, ya no va a haber quien financie la protesta social. O sea, son perversos, construyen falsos positivos, narrativas para poner en contra de ciudadanos ecuatorianos entre ecuatorianos. Esa es la lógica que estamos viviendo en este momento. Clarísimo, Leónidas Issa. Yo tengo una pregunta para hacerte. Nosotros este domingo tendremos unas nuevas elecciones nacionales, legislativas, y un poco tu narrativa y lo que contás de Ecuador, que además nos resuena mucho en Argentina, de los proyectos extractivistas, la presencia del Fondo Monetario, la expansión narco que en Argentina se está dando de manera muy acelerada, salvo excepciones, no está presente en las posturas electorales. No es que hay una presencia de esas temáticas por parte de los partidos, llamémoslo mayoritarios, que se juega este domingo, con lo cual este plan que vos claramente contás, por ejemplo en el caso de Argentina, no parece estar en juego. ¿Cuáles son los límites de la democracia en el caso de Ecuador, de esta democracia que tenemos, que se juega cada vez que hay elecciones? Para empezar, creo que nuestros países latinoamericanos no tienen democracia, sobre todo los gobiernos que están liquidando la soberanía de nuestros países. Me da tanta pena cómo es que argentinos, con todo lo que han aportado para la región, para el mundo, tengan un presidente de la calaña que tienen. Y lo peor de todo es que han situado el discurso. Es lo mismo lo que pasa en Argentina, lo mismo pasa en Ecuador, lo mismo pasa en otros países. Construyen narrativas situadas alrededor de la criminalidad. Si usted escucha a Donald Trump, si escucha a Milei, esos están ofreciendo un cambio para el mundo, un cambio para la sociedad. O sea, es prácticamente desgastado toda lógica política, toda lógica democrática, por la cual en el Ecuador no hay democracia, hay un totalitarismo. Ni siquiera el proceso de las democracias liberales, el ir a las urnas, han sido respetadas. Han construido procesos de fraude para que sea, en este caso, validado en la sociedad. No, se han inventado de todo, por la cual me parece importante que si esto está pasando en la cúspide de los que hacen la política y los que tienen control económico, es urgente situar nuestro debate, nuestras ideas, sobre todo con los sectores que estamos dispuestos a defender la soberanía latinoamericana y a defender la soberanía de nuestros países. Leónidas, te hago una pregunta porque aquí también es como un balance que no ha terminado de hacerse y que obviamente uno ante el espanto que generan presidentes como Milei, como Noboa, antes como Lenín Moreno allí en Ecuador, preguntarte cuál es el balance de las gestiones progresistas que nosotros hemos tenido, obviamente el kirchnerismo y ustedes han tenido a Rafael Correa. ¿Cuál es el balance y cuánto han tenido que ver esos gobiernos con llegar a este presente tan desolador? Lamentablemente, como pasa en los países latinoamericanos, la derecha no está ganando con ideas, la derecha no está ganando con debate, la derecha está ganando con racismo, la derecha está ganando con odio, la derecha está ganando con narrativas falsas, la derecha está ganando con mentiras. Y en ese proceso han logrado en el Ecuador situar correísmo, anticorreísmo, y te obnubila el escenario real de discutir la pobreza, la estructura económica, de que imagínense, en el Ecuador viene el presidente, aprueban 5 leyes, y una de esas leyes perversas a los grandes grupos económicos condonaron más de 2.000 millones de dólares. 25 gentes recibieron 780 millones de dólares. Y en este momento vienen a decir que es un problema fiscal. O sea, estamos en un escenario donde todo sirve
con tal de tener en un discurso vacío, correísmo, anticorreísmo, y no se discute realmente los problemas estructurales. Lamentablemente, los movimientos y partidos políticos han quedado en esa política del recuerdo, entendiendo también el movimiento indígena. Tuvimos un enfrentamiento muy fuerte con el progresismo de Rafael Correa, referente a la minería, entendiendo también que la minería no empezó en el gobierno de Correa. La minería en el Ecuador empezó en 1994, con Chole 1, Chole 2, Chole 3, en el tiempo de Sixto Durán Ballén. Pero al día de hoy se ha convertido en una política de Estado. Gobierno que venga, seas progresista o de derecha, simplemente continúan con esta lógica perversa del extractivismo. Esos fueron uno de los factores. Lógicamente cometieron horrores y errores, y de eso se está aprovechando la derecha recalcitrante, filofascista. ¿Para qué? Para seguir vivito este odio de correísmo, anticorreísmo, y siempre llevar el agua a su molino, al molino de la derecha, y está aniquilando la posibilidad de debate en este escenario. Por ello creo importante, con toda la medida que ha significado también, en este caso de mí mismo, hacia adentro, no hay posibilidad de poder armar un frente nacional para enfrentar, en este caso, a la burguesía, a la derecha. Creo que hemos tenido que llegar a este nivel de desastre del Ecuador para decir, oiga, la derecha ecuatoriana nunca va a estar de acuerdo con los postulados del progresismo, con los postulados de los sectores populares. Lamentablemente estamos pagando el precio más alto de desarticular una política soberana, una política que respete los derechos que están consagrados en la Constitución. Pero esperemos, después de toda esta tragedia, los sectores populares en el Ecuador podamos aprender, podamos tener esta lección y finalmente unirnos para enfrentar con la derecha filofascista recalcitrante. Muy interesante y muy contundente, Leonidas. Te agradecemos mucho por esta comunicación. Agradecemos también como decíamos antes, a Manuel Rosenthal, un querido compañero que ha facilitado esta charla tan interesante y tan importante para nosotros aquí en Buenos Aires. Hacerte la última, si bien siempre los procesos populares es difícil aventurar un resultado, pero preguntarte cómo crees que va a ser la salida de este paro allí en Ecuador, que ya lleva un mes, y cómo estás viendo la continuidad de esta lucha popular. Primero, esto no creo que vaya a tener una salida, porque el gobierno nacional ha cerrado el diálogo y el movimiento indígena jamás va a salir derrotado, el tiempo que sea. No somos pueblos de carrera, somos pueblos de resistencia. Entonces, de pronto puede haber una tregua, de pronto puede haber una decisión interna para radicalizar en nuestros territorios, en nuestras comunidades, pero de que quiere el gobierno nacional, ahora mismo ha construido esta idea de que ya estamos derrotados o lo que fuere. Si no resuelve el problema económico, seguramente vienen los siguientes días más incremento a los combustibles y esto va a ser una jornada de lucha larga. En consecuencia, esperemos que en estos días nuestros dirigentes, hoy día mismo me han comunicado que están haciendo diálogos territoriales para hacer un repliegue, pero radicalizando lógicamente en las comunidades, en los territorios, para reorganizar, fortalecer, enfrentar, y finalmente lo que hicimos junio 2022, 2019, ahí de alguna manera paramos, pusimos una pausa a las políticas neoliberales, a la imposición del Fondo Monetario Internacional. Así que es una lucha muy fuerte, una lucha grande, pero también si no luchamos, ¿qué dejamos para nuestros hijos? Si no luchamos por esos 7 millones de seres humanos que estamos en la pobreza y en la extrema pobreza, habrá más delincuencia, más nuestros jóvenes más vinculados a los grupos de delincuencia organizada. Entonces es un problema estructural que necesitamos mirar de manera integral. Qué bueno escucharte, Leonidas, qué claridad y además qué sensación de que América Latina es una, ¿no? Y los pueblos oprimidos también somos uno, el proyecto que significa evidentemente Palestina, ¿no? Como también uno de los grandes víctimas territoriales, y despidiéndonos, pero un poco preguntándote en relación a lo que planteabas antes, es cómo se puede acompañar el proceso ecuatoriano desde aquí, desde Argentina.
Primero, yo creo firmemente el internacionalismo, la solidaridad internacional. No es simplemente mandar mensajes, que está muy bien, sino también es levantar procesos de lucha, levantar chispas en cada núcleo. Me parece muy importante lo que en Perú han levantado chispas de lucha. En Argentina hemos visto el rechazo que está teniendo el presidente por la misma ciudadanía. Creo que son estos elementos básicos la que van a ir despertando esa conciencia. Lamentablemente nuestro continente, nuestra Latinoamérica profunda, nunca nació, nunca se independizó de la colonia. Lo que hemos tenido son criollos que hicieron peor que los mismos colonizadores. Y lamentablemente en nuestra región le veo bastante difícil. Pero esa etapa difícil tenemos que nosotros, los que creemos en Latinoamérica, tenemos que unificar. Porque las élites, o como diría Milei, las castas políticas, nunca ni siquiera se construyeron como burgueses en Latinoamérica. Simplemente son siervos utilizados del imperio. Lamentablemente, por ello no piensan como latinoamericanos. ¿Se puede imaginar Latinoamérica unida desde México hasta la Patagonia? Tenemos recursos naturales, tenemos petróleo, tenemos agua, tenemos todo lo que cualquier región del mundo tendría. Si lográramos consolidar una base económica, seríamos un aporte fundamental en la disputa de la geopolítica mundial. Lamentablemente lo que están haciendo con Venezuela, imagínense, todo lo que han construido esta narrativa de la dictadura y todo aquello, pero en sus países son el doble de dictadores. Pero no, eso está bien en nombre de la democracia. Pero aquí vienen a imponer bases militares para decir qué tenemos que hacer. Lamentablemente bajo tutela de los presidentes siervos al imperialismo. Así que latinoamericanos, hermanos de todos los países, si en estos 200 años de independencia, de la creación de las repúblicas, nuestras castas políticas y económicas no han tenido la soberanía latinoamericana, entonces seremos nosotros, los pueblos originarios, los negros, los cholos, los montubios, los afros, todos los que componemos esta tierra grande, esta tierra sagrada que es Latinoamérica, la Via Yala profunda, que no puede perder esta memoria de más de 30,000 años de presencia de los pueblos originarios, pero sin negar la presencia de 200 años que en este momento nos hemos convertido como repúblicas y respetamos de estos estados también que en este momento tenemos que cambiarla. Muchas gracias, hermanos. A vos, gracias, Leónidas. Isa, un enorme abrazo. Ojalá que sigamos en conversación. La sensación que tenemos es que tanto el proceso ecuatoriano como el argentino van a dar noticias, así que también nos ponemos a disposición para lo que requieran. Un enorme abrazo por allá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Fuerte abrazo. Gran abrazo. Bueno, ahí está Sergio, no lo hemos perdido a Sergio también, está del otro lado. Un programa de esos fuertísimos, porque un poco arrancábamos en la conversación con Nati Concina acerca de diferentes aristas que íbamos del tema macroeconómico y el acuerdo con Estados Unidos y la cuestión geopolítica de China y Estados Unidos jugando en territorio latinoamericano. Después, posteriormente, venían las compañeras también denunciando la situación del apriete, ¿no?, que recibieron en la Facultad de Psicología, y ahora hacer un mapa muy parecido, ¿no? No sé vos cómo lo viviste, por momentos parecía Argentina. Sí, impresionante cuando hablaba de cómo habían favorecido a los grupos concentrados, ¿no? Y aquí le hemos sacado el impuesto a las grandes fortunas, por poner un ejemplo, las retenciones, bueno, digo, es un modelo calcado, ¿no? Con distintos títeres ocupando esas cuestiones. Me pareció súper interesante, ¿no? Poder hablar. Ecuador parece uno de los tantos países invisibilizados, ¿no?, por la prensa hegemónica argentina. Pero bueno, allí, como ha pasado en otros años, como bien historiaba Leónidas, ahí hace no tanto, hay revueltas populares constantes, hay una movilización bien interesante y bueno, creo que hemos podido cumplir con la idea de compartir esto con la audiencia aquí por Revuelto Radio. Tal cual. Bueno, como sabemos que no todo es un bajón,
Sabemos que la vida también son fiestas, no está mal recordar en este contexto que el viernes 31 de octubre a las 9 de la noche en el Teatro El Alambique, que queda en Griveo 2350 aquí en Cava, se viene un nuevo Revuelto Fest, ¿no? Esta oportunidad de encontrarnos, esta oportunidad de poder por un lado vernos, por otro lado acompañar un proceso radial que está necesitando apoyo económico, no es muy original esto en este contexto, así que el viernes 31 de octubre, ser 9 de la noche, ahí nos veremos. Seguramente. Y antes, hablando de Proyecto Radial, celebrar que este viernes 24 va a estar volviendo una vez al mes Entre Dicha, el espacio de la compañera Gabriela Stoppelman, que va ahora a tener entregas mensuales, así que también saludamos su vuelta. Qué alegría. A esta grilla de Revuelto Radio para seguir construyendo esta comunicación que nos interesa y que necesitamos. Bien, bueno, un programa intenso, le mandamos ahí un abrazo enorme a Facu y Uli, que hicieron maravillas del otro lado para que la comunicación en general se haya funcionado hoy, pero en particular la de Leónidas, ¿no? Que costaba un poco técnicamente se concrete. Bueno, Ser, cuídate esa pierna. ¿Qué más decir? Sí, estamos en eso. Espero contando los días para poder volver al estudio y volver a jugar fundamentalmente. Volver a jugar. Bueno, te mandamos acá un abrazo enorme. Dale, gracias. Saludos a los compañeros ahí, gracias. Dale, serán dados. Bueno, vamos cerrando este programa después de La Deriva, que tuvo esta primer parte junto con Nati Concina aquí en el estudio, deambulando con algunos temas en esta nueva sección que vamos a irle buscando un título acorde, pero que básicamente se trata de recorrer algunas de las noticias semanales desde la óptica después de La Deriva. Después tuvimos la visita de compañeras de la Facultad de Psicología de la UBA, recibiendo el apriete del decano, y recién junto con Sergio Arbolella escuchando tremendo el relato aquí de Leónidas en torno a la situación de Ecuador. El equipo, como decía, lo terminan, Paula Blois y Tomás Batista. Y bueno, le mandamos un abrazo enorme a la gente que nos han acompañado en este programa que se llama Después de la Deriva y que sale todos los martes de 20 a 22 horas. Nos vemos el martes que viene.